El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Wicca Radio México, con Bernardo Tristán y Mauricio Sánchez. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Como de costumbre vamos a tener un programa muy interesante el día de hoy. Yo quiero concentrarme en un evento que acaba de pasar, que es precisamente lo que le llamamos el Día de los Reyes Magos, el día de la Epifanía del Señor Jesucristo, y que todo mundo tenemos como muy establecido de lo que es, aunque no sabemos bien cómo está la situación. Vamos a conocer más, vamos a profundizar acerca más de estos tres personajes, que decimos que son tres, pero al parecer no fueron tres, y que es muy interesante porque, en primer lugar, necesitamos aclarar muchos puntos. En primer lugar, la fiesta realmente se llama la Epifanía del Señor, y las personas piensan Epifanía significa el darse a conocer. Y realmente el Maestro Jesús no tuvo una epifanía, tuvo tres epifanías. La primera cuando se da a conocer, cuando los magos de Oriente, estos reyes magos o estos personajes importantes, van y lo adoran, lo descubren, lo dan a conocer, es la primera epifanía. La segunda epifanía es cuando lo bautiza Juan el Bautista, lo reconocen, o sea, se da a conocer, ¿verdad?, como el elegido, el Hijo de Dios. Y la tercera es en las bodas de Caná, cuando se revela ya su misterio y empieza a hacer como su trabajo de agarrar a sus apóstoles, y es cuando inicia estos 3 años de predicciones, ¿sí? Esa es la primera aclaración que hay que hacer. La segunda es que de repente todo el mundo da por hecho o da por entendido de que los 3 Reyes Magos están dentro de la religión judeocristiana, sí, que son 3, que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Yo les puedo decir que si se echan un clavado en la Biblia, no aparece el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar. En el concilio de Nicea, por ahí del siglo III, con Constantino, hacen un concilio y deciden qué libros se quedan, qué libros no. Dejan afuera muchos libros que se llaman los evangelios apócrifos. Apócrifos significa dudosos o falsos. Sin embargo, no fue el hecho de dejarlos afuera por considerarlos falsos, sino porque no ajustaban políticamente, decían cosas que no les convenía a esta incipiente Iglesia Católica y sobre todo a Constantino, que necesitamos entender que si bien Constantino es el que hace que el cristianismo sea la iglesia oficial de Roma, lo hace por una situación política, no por una situación de creencia, porque los primeros años de esta incipiente tradición o religión judeocristiana, pues va a estar todavía muy mezclada con estos dioses romanos y con muchas mezclas que poco a poco empiezan a ir adaptando, y la Iglesia Católica como la conocemos en la actualidad pues ha sufrido muchas transformaciones por mano del hombre en todos los concilios, ya sea el concilio de Nicea, el concilio de Trento, el concilio de Roma, el concilio, así hasta llegar al concilio Vaticano I, concilio Vaticano II, que fue hasta hace apenas algunos años. Bien, entonces tenemos que entender que el nombre Melchor, Gaspar y Baltasar sí viene en los evangelios, pero en los evangelios apócrifos.
y todos lo dan por un hecho. Todos dan por un hecho que son 3. En realidad jamás Mateo en sus escritos no dice ni que son reyes ni que son 3. Dice que son unos magos, pero mago nosotros lo reconocemos con la palabra con misterio, con magia, pero magos viene de magus, magire, la manera en que se les nombraba a los sacerdotes del zoroastrismo. El zoroastrismo es una religión antecesora al judaísmo, una religión que todavía se practica en algunas zonas del Medio Oriente y que tenemos muchas similitudes, toda la parte judío-cristiana, pero está muy separada porque tienen como unas diferencias enormes, aunque todas las culturas judío-cristianas y musulmanas están influenciadas por el zoroastrismo. O sea, sabemos que los musulmanes se funda por Mahoma, pero con la idea de que Jesús es solamente un profeta y es la continuación de los judíos y los católicos, y hacen los musulmanes. Los católicos es igual, es la continuación de las tradiciones judías y hacen su propia religión. Y los judíos, sí, pues están empapados de muchas historias que no son propias de ellas, sino son historias zoroastristas o persas, ¿sí? Bueno, los persas son los zoroastristas, pero hay como muchas diferencias ahí culturales, pero entender que por el simple hecho de que el arca de Noé ya existe una historia antecedente de la historia de Noé, y que muchas de las historias ya las habían escrito los zoroastristas. Aquí lo importante es que mencionan, y la Biblia menciona, que vienen de 3 lugares, ¿sí? Eso sí viene en la Biblia, en Mateo, ¿sí? Que vienen de Efa, Sabá y Medián, ¿sí? Por lo tanto, podemos ubicar que estos reyes, estos personajes, vienen del norte de África y vienen del Medio Oriente. Para ser exactos, vienen de lo que hoy conocemos como Egipto y de lo que hoy conocemos como Irán. Se menciona que son 3 por los 3 dones que dan: oro, incienso y mirra, ¿sí? Fuera de eso, les están entregando esto con un simbolismo: el reconocimiento del oro, como reconocerlo como rey, ¿sí? El incienso, reconocerlo como Dios, y la mirra, reconocerlo como un ser mortal, ¿sí? Ese es como el simbolismo de estos 3 dones, pero dicen que no son 3. Al parecer, o hay versiones que dicen que son 12, que son las 12 tribus de Israel perdidas, ¿sí? O 11, porque bueno, sabemos que una son los judíos. Pero aquí lo que es importante entender, y por qué tiene tanta importancia estos personajes, es que son personajes que nos permiten ubicar este evento de manera histórica y real, ¿sí? Son de las pocas historias que quedan plasmadas de una manera muy concreta, ¿sí? El apóstol Tomás, se dice que el apóstol Tomás, cuando vaya a predicar, esto está según en los Hechos de los Apóstoles, en el libro de Tomás, en el apócrifo de Tomás, se dice que predicó en el Oriente, encontrando a los magos en Sabá. Sabá está en la India, ¿sí? Los cuales fueron bautizados y se consagraron como obispos. Fueron martirizados en el año 70, depositados después en un solo sarcófago, ¿sí? Y sus restos fueron llevados posteriormente a Constantinopla por Santa Elena, madre de Constantino, ¿sí? Y más tarde fueron trasladados los cuerpos de ellos a la Basílica de San Eustorgio en Milán. Esto hasta después del saqueo de la ciudad por Federico I de Barbarroja en el año 1158, y después fueron depositados en la Catedral de Colonia, Alemania, esto en 1164, y ahí es donde está la Catedral de los Reyes Magos, la supuesta tumba de los Reyes Magos,
que se vincula así con el Imperio Romano Germánico y es un claro intento por santificar el poder derivado de la gracia divina de los reyes y emperadores para contrarrestar las injerencias de los papeles terrenales. O sea, ahí vamos a ver una situación. Pero hasta la fecha, amigos, existe la tumba de los Reyes Magos con los restos de los Reyes Magos, siendo que eran personajes tan importantes, pues no podían pasar como tan desapercibidos, se sabía dónde estaban. Entonces, estamos hablando que sí, efectivamente, estos personajes se sabe que llegan y adoran al niño Dios. Pero obviamente la tradición que conocemos es que los Reyes Magos llegan a unos cuantos días de que Jesús nació, pero esto no fue así. Al parecer, ellos llegan, en primer lugar, todos tenemos la imagen de que van estos tres personajes que después por la tradición y por el mundo europeo que trataba de unificar la zona conocida, nos ponen a Melchor como un hombre europeo, barbado de edad mediana, ¿sí? Gaspar como un hombre más maduro, medio árabe, ¿sí? Gordito, y Baltasar, el rey negro, que viene como de África, ¿sí? Por un lado, están correctos en la parte de que sí hay como esta parte del Medio Oriente y África. La parte europea ya se lo quisieron poner, pero no eran reyes, eran sacerdotes zoroastristas, ¿sí? Y esto está una alusión muy clara en el Evangelio de Mateo 2, capítulo 2, versículo 1 hasta el 12, en que cuentan algunas referencias en estos evangelios y también en los evangelios apócrifos. Cabe mencionar que de los evangelios canónicos, los que sabemos, los que están dentro de la Biblia, y los apócrifos, hay algunas diferencias en el hecho de que algunas dicen que siguieron la estrella de David. Realmente era como simbólico porque dicen que Jesús nacerá en una ciudad de David. Belén es una ciudad que fue gobernada en algún momento por el rey David, tierra de David, y se dice que Jesús es descendiente directamente del rey David. Bueno, pero en algunos evangelios apócrifos dicen que estos tres personajes fueron siguiendo a un ángel que los fue guiando. Nosotros, a mí me queda mucho esta parte de que siguieron una estrella. Todo mundo hemos ido en carretera y en aquella época no había coches que tuvieran gran velocidad, pero nosotros vemos una estrella y podemos seguirla en un coche que va a una buena velocidad y vemos que como que la estrella nos sigue. De hecho, una estrella no nos puede indicar un lugar tan específico en la tierra como para llegar a adorar a alguien, ¿sí? Entonces tiene que haber sido algo, una situación que dicen que estos sabios de Oriente sabían, símbolos que los marcaron para llegar específicamente a ubicar a este niño Dios. Aquí cabe mencionar que en los evangelios apócrifos y en varios textos se dice que, los Reyes Magos no llegaron inmediatamente después de que Jesús nació, llegaron a los 2 años. Y esto corresponde y tiene una lógica porque, obviamente, siendo más reyes o más sacerdotes que tenían un gran poder y tenían un poder adquisitivo muy fuerte, dicen que van con un ejército de 12,000 personas. No iban a ir solos, gente muy importante, y en aquel entonces era peligroso andar por ahí solitos y más con esos regalos, sí, con esas cantidades. Y pues se deduce que por exegetas, eruditos en textos sagrados, no nada más la Biblia, en textos sagrados, sí, cuando Mateo sitúa este hecho en tiempos del rey Herodes el Grande, y que comparecen los reyes ante en su palacio, se les menciona esta parte de las señales, pero no se menciona que sea una estrella, sino hay señales que lo indican,
En ningún momento se señala ni un portal, ni una cueva, ni un pesebre. Esto es después. Llegan después estos reyes, ¿sí?, a adorar al niño. Los encuentran, ¿sí? Ni el mejor GPS de la actualidad puede indicar con tanta exactitud a estos personajes para encontrar a este niño. Y sí había como una prueba para saber la divinidad del niño, y en los evangelios apócrifos se dice que cuando llegan con María le piden alguno de los pañales que ocupó el niño, ¿sí? El niño tenía 2 años en aquel momento, Jesús tenía 2 años en aquel momento. Entonces le dan este pañal, y siendo sacerdotes zoroastristas que eran adoradores del fuego divino, dicen que agarran el pañal, hacen una gran hoguera y avientan el pañal a esta hoguera tratando de encontrar alguna señal que les indique si habían encontrado realmente al Mesías. Dicen que avientan este pañal al fuego y el fuego no es consumido por el fuego, y es esta la señal que ellos reconocen y adoran al niño. Le entregan la gran cantidad de oro, incienso, mirra, le entregan muchos más objetos, ¿sí? Por ahí está una película que está basada en ciertas versiones del Cuarto Rey Mago, una película que la pueden encontrar en YouTube, que es muy interesante, que está protagonizada por Martin Sheen, el papá de Charlie Sheen, y es esta versión de que también pudo haber habido otras personas que intentaron también llegar a adorar a Jesús. Pero aquí lo importante es entender la importancia transcultural que hay de esta línea de continuidad, de entender la vida de este personaje, dado que nos da ciertos parámetros históricos que nos van a resultar importantes, ¿sí? Los 4 evangelios canónicos hablan muy poco de estos personajes, ¿sí? La figura de estos reyes magos, cuya ilusión que genera en nuestros niños eso, cada madrugada del 6 de enero, pues es innegable, y de hecho es una festividad o una tradición que lleva realmente poco tiempo. No crean que lleva desde épocas de Jesús. Se empieza a hacer desde Europa, o sea, la tradición de los Reyes Magos, la cabalgata, viene más bien de Hispania, ¿sí? De esta parte de España, que es muy importante, y podemos decir que hay como muchos textos que hablan, o muchos estudios que hablan de esto. Se dice que es, pues, básicamente una historia, es un mito, es una leyenda, pero existen elementos que son más tangibles, ¿sí? El hecho de estos personajes nos deja ciertas dudas, y dudas que vale la pena analizar. La primera es cómo ellos se ponen de acuerdo tantas personas, y hay una movilización tan grande por encontrar al personaje tan importante, ¿sí? Y que van a entregarle una cuantiosa cantidad, ¿sí? Cosa que de repente decimos, bueno, si le entregaron una cuantiosa cantidad en oro, en incienso, en mirra, ¿qué hizo la familia de Jesús con ese dinero? Bueno, pues sabemos que debido a las amenazas de Herodes el Grande, Jesús, y a través de un sueño que tiene José, huyen a Egipto, ¿sí? Y están ahí, no se sabe cuánto tiempo, pero están ahí hasta que Jesús tiene 12 años, porque lo volvemos a ver hasta los 12 años, otra vez cuando es la aparición de Jesús en el templo y empieza a darle cátedra a los sacerdotes. Eso indica una gran educación de Jesús en su formación. Entonces ese dinero tienen que haber huido y tienen que haber ocupado ese dinero precisamente en la formación de este niño, ¿sí? Bueno, acudamos más otra vez a las fuentes escritas. El Mateo nos habla de unos magos que venían de Oriente.
donde habían visto una estrella delante de ellos y se detuvo encima del lugar donde este niño estaba en Belén de Judea. Se llenaron de inmensa alegría, entraron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Luego abrieron sus cofres, ofrecieron oro, incienso, mirra, y avisados en sueños no volverán al palacio de Herodes, tal como se los había indicado Herodes. Imagínense, el rey Herodes ve que vienen una caravana tan importante, él va y de qué se trata, y les dice, y ya sabemos todo esto de los santos inocentes, de todos los niños que manda matar Herodes, sabiendo que uno de esos niños puede ser quien lo va a derrocar, ¿sí? Entonces hay una gran exaltación y hay eventos históricos importantes que quedaron registrados, no nada más desde los textos bíblicos, no nada más me hablo de los canónicos o los apócrifos, sino también quedaron escritos por los textos griegos, la parte romana, la parte legal de la vida de ellos, como también hay parte que queda precisamente estipulada en las historias y coinciden, ¿sí?, en las historias de cuando estuvieron los judíos, cuando permanecieron en Babilonia en tiempos de Nabucodonosor, y es decir, Mateo pasa a estos viajes fascinantes en la historia, sabía que teníamos unos intercambios, no estamos hablando de personas que no se hubieran conocido antes, estos judíos con los persas, con los babilónicos, sí, ya tenían como esta parte y sí se conocían, sí sabían del zoroastrismo, pero ellos interpretan estas palabras del profeta Miqueías sobre el nacimiento del príncipe de Israel, y Mateo habla de estos personajes sin mencionar ni su profesión. No dice que son reyes, no dice que son tres, pero sí dice que son los sabios de Oriente, estos magos de Oriente. Pero mago no como mago, que ya después la palabra se ocupa, ¿sí?, como referencia a la magia o la cuestión esotérica, pero en estos momentos, estos portadores, estos videntes, astrólogos paganos que vienen de Persia, que vienen de la India, que vienen de África, que vienen de Egipto, son precisamente los testigos privilegiados, ¿sí?, que van a dar fe y van a dar testimonio de la divinidad del Maestro Jesús. El evangelista no aclara, ¿sí?, muchas cosas, pero que nosotros lo damos por hecho, y aquí es una de las cosas que es importante. En el caso del Antiguo Testamento, los reyes de Tarsis, de la isla traen tributos a los reyes de Sabá. O sea, ya desde el Antiguo Testamento sabemos de Sabá, sabemos de estos de Medán, sabemos de Efa, ¿sí? O sea, son estas poblaciones que tenían contacto con los judíos, que eran lejanos, pero sobre todo tenían esta parte que había un reconocimiento de la gran sabiduría de estos pueblos, ¿sí? Entonces, aquí es importantísimo entender que si bien hay otros textos que nos nutren más de esta historia, ¿sí?, que traen estos regalos espléndidos, es importante entender el simbolismo que abarca esto, ¿sí? Sobre todo esta parte de magia, de ilusión, de reconocimiento, y que le da un toque importante a estas tradiciones, ¿sí?, a esta parte que van a estar plasmadas en nuestras tradiciones, pero que se han diluido porque de repente pensamos en que pues son cosas que tenemos que creer como leyendas, como mitos, pero que pocas veces nos detenemos a entender la profundidad o las bases históricas de lo que me están diciendo. En los relatos de los magos se vuelve más rico y complejo en el Evangelio árabe de la infancia de Jesús, redactado en árabe y en sirio, que recuerda la existencia de un profeta
¿sí?, de Zaratustra, quien inventó la ciencia de la magia, sobre el nacimiento del niño, que los magos persas van a ofrecer los dones, ¿sí? Y tras la veneración y prueba de agradecimiento, María entrega los pañales del recién usados por Jesús, y al emprender su viaje de regreso, pone estos pañales en la chimenea del palacio que adoran, que avientan estas pañales al fuego y que no sufre la combustión de estos pañales y lo agarran como un elemento sagrado. Bueno, tras recuperar el pañal, obviamente estos magos lo besan, lo adoran y ven en eso una señal importante de la maravilla de lo que es, y lo tienen precisamente guardado en un tesoro que se dice, cuentan leyendas, ahí sí, muy al estilo del Santo Grial, de que esta reliquia fue conservada en Constantinopla hasta la Cuarta Cruzada que pasó, y luego precisamente fue San Denis quien recupera estas reliquias, pero que se pierden sobre todo en esta época tan convulsa de la Edad Media y las Cruzadas. Los evangelios sirios, porque estamos hablando de evangelios árabes, evangelios sirios, evangelios de otros personajes, tenemos fuentes de muchos lados. Yo creo que también por eso las fuentes canónicas son 1+4, porque pueden ver que tienen mucho simbolismo y no las escogen al azar. De hecho, ustedes saben que los 4 evangelistas tienen símbolos, que es el león, el águila, el toro y el ángel, que son la representación de los 4 evangelistas, se llaman los tetramorfos, y es precisamente estas 4 maneras de ver la vida de Jesús: la vida desde como hombre, la vida como Dios, la vida como profeta y la vida divina de él. Entonces, esta parte es importante porque nos va a dar como una nueva visión de esta fiesta. Entonces, el hacerlo es importante, es entender la plenitud de lo que vivimos, y que es importante esta parte transcultural. Yo siempre voy a tratar de insistir mucho que no tenemos que creer en dogmas, en lo que nos dicen tal cual, sino necesitamos ver que todas las creencias tienen como esta parte de sincretismo, que se van combinando y van formándose de una manera diferente. También por eso de repente las tradiciones que tenemos, de repente necesitamos comprenderlas muy bien, ¿sí? Porque de repente empezamos a deformar las tradiciones. O sea, en estos días que pasaron, todo mundo comimos rosca de Reyes, pero quien saque el niño Dios, en lugar de sentirse alegre porque encontró no es el monito, es la representación del niño Dios, debería de estar contento. Pero la gente o se traga el muñequito o lo esconde, porque si no tiene que pagar los tamales, y eso pues nadie quiere. Yo soy de la idea de que de repente pues no es el sentido de la fiesta ni el sentido de la rosca, sino yo sería más de la idea de que pues quien saque los muñequitos no paguen nada, sino sean como los organizadores, y los que no sacaron muñequitos los paguen los tamales. Entonces, de esa manera, con mucho más alegría voy a encontrar el muñequito. ¿Me explico? O sea, el chiste es cambiar de repente o pensar en las tradiciones si realmente estoy entendiendo el trasfondo de lo que se trata la fiesta, de lo que se trata estas tradiciones. Estas historias siguen despertando mucha adoración, asombro, sigue habiendo muchas películas acerca de esto, sigue habiendo como muchas partes que se siguen. Hasta hace todavía creo que 1 o 2 años sacaron una película de España que se llama creo que Los Reyes Magos contra Santa Claus, algo por el estilo, pero que es una película española, y el sentido de la película a mí me pareció muy bonito, ¿sí? Fuera de esta parte comercial y todo eso, sino era reentender el sincretismo de las tradiciones, porque
me gustó muchísimo esta parte de que los Reyes Magos y Santa Claus entran como a un juicio donde van a estar otros personajes de la época, y va a estar el tronco de Yule, y va a estar la bruja Befana, y va a estar los Dryads, y van a estar, o sea, todos estos personajes invernales, y que de alguna manera nos hace entender la pluralidad de creencias y respetar la pluralidad de creencias, y que lo importante es esta parte de recuperar esta ilusión y estas tradiciones de una manera más original y más, ¿cómo podremos decirlo? Como de entender estas tradiciones de la mejor manera, ¿sí? Yo creo que hemos diluido mucho el conocimiento de las tradiciones. Nosotros como wiccanos creemos en muchas cosas, pero no tenemos por qué estar en contra del conocimiento judeocristiano, sino en entenderlo como también parte de la historia del hombre, parte de el zoroastrismo, del judaísmo, del cristianismo, es parte del ser humano, ¿sí? Y si bien los padres de la Iglesia católica hicieron estos concilios para modificar, para acomodar el conocimiento de alguna manera, todavía hay bases, hay sustentos donde podemos aprender y balancear y entender, ¿sí? Hay historias famosísimas de magos dentro de la Biblia, como la historia del mago Simón, que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 6 al 11, donde también describen cómo un mago actuaba como consejero de Paulo, el procónsul romano de Pafos, ¿sí? De la isla de Chipre. O sea, sí existen historias. Hay historias de Flavio Josefo que hacen referencia a un mago chipriota de Chipre, de nombre Átomos, que trabajaba en la corte de Félix de Cesarea. O sea, sí hay como historias que nos empiezan a mezclar los zoroastristas con el judaísmo, pero han sido cosas que han querido tapar, como que nada más su parte o su historia sirve. Pero hay fuentes escritas que no son canónicas, que son apócrifas, como el Evangelio Siriaco de la Infancia, ¿sí? Como el Evangelio del Pseudo Tomás, como el Evangelio de María Magdalena, como el Evangelio de Pablo. Son estos escritos que nos hacen entender de una manera más clara la vida de Jesús. ¿Por qué no los han limitado? ¿Por qué no los hemos leído? Porque ni siquiera la propia Biblia, los que se dicen católicos, ni siquiera la Biblia estudian, ni siquiera se cuestionan, sino todo lo asumen como me lo dijeron que así es y así es, ¿no? Y no nos gusta estudiar mucho, ¿sí? Entonces, sí necesitamos entender que hay muchas tradiciones. Dentro de la tradición judía, en el Talmud, hay registros de instancias de diálogos entre sabios judíos y varios magos, ¿sí? Referencias de estos sabios que se ridiculizan entre ellos, y se prohíbe aprender de los magos, ¿no? Estas tradiciones judías donde son muy tajantes con conocimientos externos, ¿sí? Pero en la tradición islámica, en el árabe, mayanos o mayus, ¿sí? Es un término para referirse a los zoroastrianos, a los zoroastristas, y el término se menciona en el Corán, en el Sudra 22, versículo 17, donde los magos se mencionan junto a judíos, sabeos y cristianos en una lista de religiones que serán juzgadas el día de la resurrección. En la década ya en 1980, el partido de Saddam Hussein utilizó el término de mayus durante la guerra entre Irán e Irak como una generalización para referirse a todos los iraníes en la actualidad. O sea, si es algo vital y si es algo vivo que existe.
De hecho, para pocas personas entenderán que todavía en la parte del Medio Oriente existe todavía y está muy viva la religión zoroastrista. Todavía hay zoroastristas, ¿sí? Hay personas que dicen es que la religión católica o la religión judía son las religiones más viejas del mundo. Y no es cierto. Hay religiones todavía más antiguas que el judaísmo, ¿sí? Entonces, sí necesitamos entender que se trastocan, que hay un sincretismo, que hay partes que nos mezclan, ¿sí? Con muchas tradiciones. En la misma India, ¿sí? Están los brahmanes que consideran a los magos con la adoración de Mitra, del Surya, ¿sí? Y que está considerado como precisamente esta parte que fue influenciada por parte de estos magos. Entonces, sí es importante estos personajes que vemos. No son tres, no son reyes, no es que sean magos, son gente sabia, gente que supo distinguir las señales del cielo y que fueron y entregaron y adoraron, ¿sí? Entonces hay que entenderlo y ojalá que nos abra el panorama y tengamos curiosidad y empecemos a buscar más acerca de estos personajes que nos van a dar, no es esta versión católica, sino vamos a ver una versión muy, muy extendida en muchas culturas de estos personajes. Y esto es lo que es interesante. Lo que es interesante es que si hay muchos escritos por varios lados, no nada más de una fuente católica, sino de muchos lados donde nos reconocen estos personajes. Entonces, creo que es importante, creo que es interesante el tener como estos datos, esta información, que vivamos estas fechas aprendiendo un poquito más. Ya estará de ustedes si lo asimilan desde qué parte, ¿sí? Desde esta parte cultural amplia, desde esta parte de enriquecer sus propias tradiciones, pero de alguna manera no nos quedamos nada más con una historia como un cuento infantil, sino entender que son cosas importantes que suceden y nos afectan hasta nuestra época, ¿sí? Espero que les haya gustado, espero que tengan una idea más clara acerca de estos personajes sabios, de estos sabios de Oriente, y que el próximo año les dé por buscar, por aprender más de ellos. Les recomiendo 3 películas que son maravillosas para esta época, para ampliar el conocimiento. Primero es El Cuarto Rey Mago, ¿sí? El Cuarto Hombre Sabio. Lo encuentran fácilmente en YouTube con Martin Sheen. La película, ¿sí? De los Reyes Magos contra Santa Claus, española, de hace 2 o 3 años, seguramente también está en YouTube. Y otra película que se me hace que es muy importante y muy interesante es que vean La vida de Jesús de Franco Sefirelli, donde van a ver como un Jesús mucho más humano y mucho más claro, y sobre todo lo que vive es más importante, nos hace ver una realidad más clara. Espero que les haya gustado, nos vemos la próxima semana. Vamos a tener en próximos días unos programas muy interesantes. Ahorita está muy fuerte el tema de los avistamientos por parte en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, y hablé con mi amigo Leobardo Peña para hacer un programa para que nos dé una idea clara de qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y después vamos a tener un programa con Leo y con Luis Guillén para hablar de unas cosas maravillosas que estamos trabajando juntos que les van a gustar mucho. Y por último, anunciarles que ya en 2-3 semanas estaré empezando el círculo de estudios de Wicca, las personas que quieran acercarse a estudiar Wicca, la tradición Wicca. Voy a empezar a hacer este círculo de estudios. Tengo gente que está graduándose del 2º grado, del 1er grado, pasan a los siguientes niveles, y estoy abriendo un nuevo círculo para todas las personas que quieran
aprender es una clase a la semana. Lo estoy poniendo más accesible para que se animen a aprender. Se aprende muchísimo. Y si tienen dudas, si quieren conocer, mándenme un mensaje al WhatsApp 55 47 50 13. Mándenme un mensaje de WhatsApp para que les mande información. Les mando la guía de estudios. Si platican conmigo acerca de qué se va a tratar, qué es esto, y es una formación para aprender a reconectar con la magia, reconectar con la naturaleza, reconectar con estas tradiciones maravillosas que nos hacen ver el mundo de una manera más clara y sobre todo sin dogmas. Les doy muchísimo material para que ustedes comparen, para que tengan bases, para que tengan sustentos, y me gustaría que las personas que tienen inquietud se acerquen, ¿sí? Y acuérdense, mandarme un WhatsApp. Pueden hablarme, pero más fácil por WhatsApp, si me mandan decir estoy interesado y nos estamos comunicando. De repente estoy o dando clases o estoy grabando programas o estamos haciendo cosas, pero yo los atiendo con todo gusto si me mandan un mensaje de WhatsApp 55 47 40 50 13. Estoy para servirles, nos vemos y ya estoy por arrancar, no se queden fuera, de verdad, es armar un aquelarre nuevo, armar un grupo que tenga muchas ansias de estudiar, muchas ganas de aprender, muchas ganas de descubrir el mundo desde la magia, y yo estaré muy honrado si permites que te enseñe lo que yo ya aprendí. Estoy con ustedes, nos vemos la próxima semana en un programa más de Wicca Radio México. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.